Hola, yo soy Héctor Bliss y en este video te voy a dar 3 razones de peso para que dejes de usar Create React App. Y no se trata de decir que Create React App es maligno o que hay algo mal con las personas que utilizan Create React App. Create React App resolvió un problema en su tiempo y un problema muy difícil de resolver. Cuando yo empecé a utilizar React por allá en el 2016, no había en realidad muchas maneras de echarlo a andar sin un bundle muy complicado con Webpack. El equipo de Fixter y yo aprendíamos a usar React para poderlo aplicar a algunos proyectos de la mano de Corey House. Aprendíamos React con clases y Corey House tenía un kit para comenzar con React. Y no era otra cosa más que un repo. Tú podías clonar el repo y poder usar todas las herramientas que ya venían ahí preinstaladas por ti. Porque al ser principiante en ese momento era bastante rudo pelearte con Webpack. Sobre todo por la habilidad en el lenguaje. Muchos de nosotros aprendimos React incluso antes de dominar JavaScript. Y las herramientas que minificaban y hacían bundles por nosotros como Grunt o Gulp o Browserify incluso, no eran obvias, sobre todo porque no dominábamos JavaScript. Por eso es que herramientas como Webpack parecían algo complejas, sobre todo si tenías que agregar muchos plugins para comprimir tus imágenes, comprimir tu código o procesar el CSS. Así que terminabas usando uno de estos kits que alguien más había configurado por ti. Pero siempre había algo que tenías que agregar y al aventarte a modificarlo era doloroso. Por eso es que Create React App apareció resolviendo este problema, dándote una configuración para trabajar con React ya preestablecida y que hacía de todo. Y tal vez ahí está el primer problema que en ese momento no nos dimos cuenta. Y es que cuando creas una herramienta general, es decir, para todo mundo, pues terminas con un peso gigantesco que es muy probable que el 80% de lo que hace Create React App no lo utilices realmente en tu aplicación. Aún así pagas el precio del peso, aún así pagas el precio de la velocidad. Pero hay algo importante que no debes de perder de vista y es que la tecnología corre a velocidad luz. Las herramientas de developer están apareciendo por montones y se está popularizando un término llamado Developer Experience, que tiene que ver con que las herramientas para el developer deberían ser fáciles de usar y disfrutables, permitiéndole al developer ser más rápido y construir cosas más robustas con menos esfuerzo. Esto favorece la aparición de un montón de herramientas, frameworks e incluso runtimes de JavaScript, como lo sería Bone o Deno. Teniendo entonces tantas opciones como la comunidad de JavaScript siempre ha tenido, sería ilógico quedarte con una que ya no está cumpliendo con el performance, con la velocidad y con el developer experience. Y es que a los seres humanos no nos gusta cambiar, nos gusta quedarnos con lo que conocemos y repetir, dominar, sobre todo si lo dominas, prefieres no convertirte en principiante otra vez de alguna otra herramienta. Y esto es normal y natural, pero en desarrollo web es ingenuo. La web está cambiando todos los días y es importante mantenerte al día para que tú en tu carrera profesional te mantengas al día y vigente. Así que si te has estado resistiendo a dejar de usar Create React App, aquí van las 3 razones de peso para que cambies de una vez por todas a un nuevo entorno de desarrollo. La primera razón de peso son los polyfills. Create React App creció y creció permitiéndote usar una cantidad enorme de paquetes en React. Intentaban ser súper compatibles con Node.js, permitiendo incluso que algunas librerías pensadas solo para el servidor se utilizaran en el navegador, y agregando una cantidad inmensa de polyfills. ¿Qué es un polyfill? Bueno, es una forma de emular código de una plataforma en otra, en este caso del servidor al navegador. Esto, por ahí del 2020, se consideró una pésima práctica y Webpack fue el primero en levantar la mano y decir, ok, nosotros ya no vamos a injertar polyfills del servidor en el navegador, generando con esto una cantidad inmensa de incompatibilidades automáticas con las actualizaciones de Create React App, porque había un montón de desarrolladores que realmente no les importaba, ni siquiera que lo hicieran a propósito, simplemente instalaban herramientas que estaban pensadas para el servidor en su navegador para completar una tarea. Y cuando Webpack ya no lo soportó,
Entonces hubo un mar de incompatibilidades. Al mismo tiempo, esto es una opinión muy poco popular. Los developers web simplemente quieren instalar lo que sea con NPM. Y es que tiene sentido, porque NPM es un instalador de paquetes, no es exactamente un instalador de paquetes para el navegador. Y al final del día, en frontend, también utilizamos NPM para instalar cualquier cantidad de paquetes. Crear React App, queriendo ser súper compatible, permitió la instalación de paquetes del servidor en el navegador e injertó un montón de estos polyfills que ya mencionamos. Pero esto es una pésima idea y debemos evitarlo todo lo posible. Como desarrollador web, debes preocuparte por mantener las librerías pensadas para el servidor en el servidor, como Crypto o como FS para el manejo de archivos. En la descripción del video te dejo un link a un issue de GitHub muy popular donde puedes ver toda la discusión. Por esta razón, Create React App, si tú lo has estado usando recientemente, te habrás dado cuenta que es cada vez más lento. Sin mencionar que para configurar o cambiar la configuración de Webpack, sobre todo, o para quitar ciertas librerías que a lo mejor no quieres en tu aplicación, tienes que hacer eject. Y al hacer eject, todo se vuelve mucho más difícil. Y ahora estás por tu cuenta. Y la magia de Create React App desaparece. React Scripts también trae un montón de librerías que realmente no utilizas y es muy pesado. Desde el punto de vista de un principiante o de una aplicación pequeña, todos los paquetes que se incluyen en Create React App junto con React Scripts puede ser simplemente muchísimo más de lo que necesitas. Y lo peor es que si tu aplicación es muy grande y empieza a crecer, mientras más grande, más lenta se va a volver por la forma en la que está construido Create React App. Create React App ejecuta demasiados builds innecesarios todo el tiempo. Número 2. Las alternativas. La segunda razón de peso que quiero darte no tiene ni siquiera que ver con Create React App. Tiene que ver con las alternativas que existen hoy en día. Hay una herramienta que es hiper popular el día de hoy en la comunidad web y es Vite. Vite ha retomado un montón de buenas prácticas aprendiendo de Webpack, de Parcel y de otros bundlers que le permiten hacer las cosas de forma más eficiente. Una de esas eficiencias agregadas en Vite es cachear los builds. Es decir, si hay builds que ya se ejecutaron y su código fuente no ha cambiado, no hay necesidad de volver a hacer el build. Se toma de una memoria cache y se junta con los que sí han cambiado. Es decir, si vuelves a hacer un build y solamente cambió un archivo de estilos, Vite va a dejar intacto el build anterior y solamente agregar lo que ha cambiado a partir de la cache. Estas herramientas ya mantienen una memoria de lo que has estado haciendo para no hacer build de cosas innecesarias, lo que hace increíblemente rápida la transpilación y compilación de tu código. Otra alternativa para trabajar cómodamente con React es Parcel. Parcel te permite tener la potencia de Webpack, pero sin la configuración. Parcel es muy opinionated, es decir, ya trae preconfigurado la forma más común de trabajar, pero al mismo tiempo te permite configurarlo todo a tu gusto, pieza por pieza. Es decir, puedes cambiar cómo se comprime el código, cómo se procesan las imágenes, cómo se procesan tus estilos. Incluso es súper compatible con TypeScript, lo cual es muy bueno. Parcel también utiliza varias estrategias de cache para mantener en memoria lo que ya se compiló y ya se hizo build y no tener que volverlo a hacer, lo que le da un montón de velocidad. Mientras Vite es perfecto para principiantes que no quieren pensar en la configuración, Parcel es el paso siguiente. Es para esos desarrolladores frontend que quieren comenzar a tomar control de su entorno de desarrollo. Y estas alternativas no son las únicas, solo son las favoritas de la comunidad. Esto me lleva a la razón número 3, el server-side rendering. Esta tercera razón está muy de la mano con las anteriores. ¿Por qué? Hace un par de años ya la comunidad se dio cuenta que volver al server-side rendering era la mejor idea. Y es que Create React App promueve la creación de single page applications, es decir, aplicaciones que corren enteramente en el navegador, que se descargan por completo en el navegador y que interceptan el ruteo y las peticiones al servidor para manejarlas por su cuenta. Esto nos lleva a necesitar herramientas dolorosas como Redux. ¿Para qué? Para mantener una copia de tu base de datos en el cliente, básicamente. Como por ejemplo utilizar GraphQL en una single page application para una aplicación pequeña o mediana que realmente no lo necesita. Todo esto porque estás trabajando en el cliente y no tienes las capacidades ni la seguridad de un servidor.
y tienes que buscar alternativas para hacer cosas que desde el servidor serían muy sencillas. Al Create React App ser tan popular, introdujo un problema que nadie se dio cuenta hasta muy tarde. Y es que todos los principiantes del frontend y todas las personas que comenzaron su carrera los años previos, que comenzaron su carrera en esta década, no saben usar un servidor web. Es decir, saben trabajar solo en el cliente, saben crear single page applications y no saben cómo lidiar con la conexión a una base de datos, con la entrega de data directamente desde el servidor, con cookies, con sesiones y con un montón de cosas que se delegan a los desarrolladores backend. Y como desarrollador web te quedas muy limitado solo en el cliente. Esto simplemente por la herramienta con la que aprendiste, Create React App. Sin mencionar siquiera todos los beneficios que te trae tener un servidor web que te entregue archivos HTML pre-renderizados, como el SEO o como la construcción de sitios web complejos simplemente por pensarlos como páginas web y no como una app en el navegador que tiene que estar al tanto de todo lo que pasa en el sitio y mutar y interceptar las rutas y todo lo que hacemos cuando hacemos un single page application. Seguro conoces Next.js. Bueno, Next.js apareció primero como una alternativa para Create React App y ahora se ha convertido en un server-side rendering para React. Y en el mundo del server-side rendering podemos hablar de muchas cosas, porque también existe el server-side generator, que sirve muy bien para blogs, por ejemplo, porque genera todas las páginas de una sola vez en el momento de hacer build y las publica como un sitio estático en un hosting. Astro es un gran ejemplo de esto. Pero este tipo de aplicaciones están siendo sustituidas por la cache o por la caché. Es decir, un server-side rendering puede ser cacheado. Y hay varias estrategias. Una de ellas es poner por frente un CDN. Entonces, si se está pidiendo un dato que no necesita ser consultado en ese momento de la base de datos, se entrega el sitio desde el CDN. Incluso el protocolo HTTP nos regala esta función. Por eso es que Remix y Next.js ahora lo están explotando. Es decir, puedes construir un server-side rendering, pero al mismo tiempo ponerle habilidades de cache, lo que hace que la mayoría del tiempo se entreguen tus páginas web desde cache y ni siquiera se tengan que hacer consultas a la base de datos. Sin mencionar los hermosos beneficios del SEO o el SEO, teniendo tantas ventajas al trabajar desde el servidor. Además de que tú como developer retomas tu habilidad de poder trabajar con el servidor y con el cliente, hacer las dos cosas como buen desarrollador web y utilizar herramientas alternativas mucho más rápidas y modernas, no tiene sentido quedarte con Create React App todavía. Create React App fue una gran solución. Yo le estoy muy agradecido porque en Fixter pudimos enseñar a más personas gracias a Create React App. Pero soy consciente que en tecnología las cosas tienen un ciclo de vida muy corto, muy efímero. Piensa en jQuery. jQuery es genial, pero ya no deberías usarlo. Create React App es genial, pero ya no deberías usarlo. Quiero darte una cuarta razón que tiene que ver contigo. Si eres un desarrollador frontend que solamente ha hecho frontend con Create React App o con Single Page Applications, este es un gran momento para que te conviertas en Full Stack. El Full Stack sí existe, por supuesto. Era un webmaster en los años 90. El Full Stack es alguien que puede trabajar en el servidor web como en el cliente web. Puedes escribir funciones que corren en el servidor y que entregan data, y puedes escribir componentes y funciones que corren en el cliente y que consumen data. Eso te hace Full Stack. Y mejor aún cuando usas un solo lenguaje, en este caso JavaScript y TypeScript. Además de que hoy en día hay un montón de herramientas para tener tipado seguro en el backend y en el cliente end-to-end. Una de esas herramientas es Sod. Si no conoces Sod, te dejo aquí un enlace para que lo conozcas. Al final creo que esa es mi mayor razón de peso. Que tu carrera pueda avanzar, que puedas aprender nuevas cosas, que puedas lidiar con bases de datos, que aprendas sobre seguridad en el servidor, que manejes cookies, que puedas crear mejores experiencias de usuario gracias a que tú te conviertes en un mejor desarrollador, en un desarrollador web completo. Mi personal favorito para hacer React hoy en día es Remix. Yo utilizo Remix para la mayoría de los proyectos que comencé en este año. Seguramente lo seguiré utilizando en el 2023. Y Next.13 es prometedor. Seguramente seguirá siendo el líder del mercado. Cualquiera de esas dos opciones son excelentes para que des el salto. Te recomiendo que lo hagas. Si quieres saber más a detalle de por qué ya no utilizar Create React App, te dejo un enlace a mi blog donde puedes leer un poco más a profundidad sobre esto. Sin más, te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo y recuerda que de eso se trata, de tener curiosidad y explorarla. Nos vemos en el próximo.